¿Están listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar? Pues preparados para los madrazos de este servidor y la estridencia que ya conocen. Ay, perdón, a la Secretaría de Gobernación les prometo que me voy a portar bien. Y a los que me están criticando que dicen, sin censura con censura, porque está en televisión abierta. No, señores, solamente como el presidente, me autolimito. Hay muchas cosas que pudiera decir y recuerde que estamos también a partir de las 11 de la mañana exclusivamente con esas mentadas en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Por lo pronto, de aquí hasta las 11, saludamos a la gente que está conectada en el 8.1 canal de televisión abierta para la ciudad y el Valle de México en la octava. Estamos en la octava, mi querido Toño, y hablando de 8, más de 8 mentadas le han de haber echado a Gilberto Lozano, el que se autoproclama líder del Congreso Nacional Ciudadano. No sé si ya dejó de ser achichincle de Fox, Gilberto Lozano. Acuérdate que trabajó en el sexenio de Fox. Pero este personaje de allá del área de Nuevo León, el ultraconservador, con visiones tipo Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, pues resulta que se fue a la 7ª zona militar ubicada en Escobedo, Nuevo León, para solicitarle a los soldados un golpe de estado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate nada más la locura de muchos personajes, Toño. Y esto va de la mano, por eso digo que tal vez no ha dejado de ser el achichincle de Fox, porque hace unos días Vicente Fox con el tema de Evo Morales, acuérdate que nosotros lo leímos como amenaza al actual presidente de México. Puso, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Palabras más, palabras menos, Toño. Sí, y Vicente, estamos hablando del delito de sedición, un delito muy, muy grave en México, que ya está cometiendo a todas sus luces este personaje. La verdad es que a mí me preocupa lo que nos decía en algún momento, no sé si te acuerdes, Vicente, el mismo Efraín Martínez Figueroa, que teníamos un riesgo con un hombre y nosotros tú y yo nos reímos. Tú y yo nos reímos cuando nos lo dijo Efraín, dijimos, ay sí, Efra, hay un riesgo impresionante con un hombre que está buscando desde la ultraderecha hacerse de votos, hacerse de adeptos y está intentando convencer con odio a la gente. Bueno, pues ese hombre se llama Gilberto Lozano y hoy se la creo absolutamente a Efraín Martínez Figueroa. En efecto, el tipo está, en mi opinión, desquiciado como para ir a una base militar con algunos seguidores y pedir un golpe de estado directamente. Este es el delito de sedición. Yo no entiendo por qué las autoridades no están actuando. Bueno, me imagino que no están actuando las autoridades porque en caso de que detuvieran a un Gilberto Lozano, saldría a decir, ¡ay, están atacando mi libertad de expresión! Están persiguiendo, soy un perseguido político. No sería perseguido político. Ya se convirtió en un pues rebelde, esta es la verdad, o sea, no rebelde desde la buena forma, es un rebelde mexicano, es un insurgente ya, pues fue a una base militar a convencer a los militares que usen las armas, que tengan medios violentos para acabar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé por qué no queda claro eso. Y fíjate, mi querido Toño, antes de que veamos y escuchemos este mensaje que circula en redes sociales, en el que en otras cosas dice Gilberto Lozano, que están viendo con claridad que debemos, y lo cito textualmente, tumbar al ganso bolivariano, haciendo referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer tuve la fortuna, el honor de ser invitado por Daniel Marmolejo y el equipo que produjo este documental Guerra Híbrida, del que hablamos aquí en Sin Censura hace algunos días. Ya se lanzó el primer capítulo y en esto de la guerra híbrida, pues no son personajes aislados. Sería Lozano, por otro lado, las guerras en redes sociales, las campañas perversas, y entonces vas entendiendo de otra manera toda esta idea del golpe blando, de los golpes o el golpeteo constante en las redes sociales. De hecho, estoy pensando, a ver qué opinas, si de las 11 en adelante, cuando estemos transmitiendo única y exclusivamente a través de nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media,
le pedimos a la gente que quiera ver el primer capítulo de Guerra Híbrida, que se venga con nosotros, porque lo vamos a proyectar y creo que es importante para entender cómo estos golpecitos, uno a uno, pues sí generan moretón, diría el presidente, lo que no mancha tizna. Bueno, pues yo diría que estos golpecitos sí hacen moretón. Pero ¿qué te parece, Toño, para seguir hablando de este tema, si vemos y escuchamos lo nefasto de este personaje? Y no lo estoy poniendo aquí en Sin Censura para darle promoción, ni mucho menos, para darle cámara, para darle luz, para que se dé cuenta que hay personajes que verdaderamente ya perdieron la cordura. Que trabajó con Fox, y el mismísimo Fox ayer en la octava lo decía, ya no sé, y se lo preguntaba a la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, le preguntaba, senadora, Fox, ¿loco, dolido o marihuano? Y me dijo, a mí se me hace que las tres. Pues Gilberto Lozano ha de estar también o loco, o marihuano, o dolido, o no sé. A ver, ayúdeme a entender, ayúdeme a digerir esto que hace el autoproclamado líder del Congreso Nacional Ciudadano. Ahí está. Amigos, hoy es noviembre 12 de noviembre. Noviembre 12. Estamos en la séptima zona militar, porque como ustedes saben, en todos los estados de la República, el Congreso Nacional Ciudadano está pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas para que su lealtad esté con el pueblo de México. Así como el día de ayer el señor Donald Trump felicitaba a las Fuerzas Armadas de Bolivia para apoyar el proceso de salida de un dictador al que ya se le encontraron 325 millones de euros en cuentas en Europa, un dictador comunista del Foro de la Agenda de Sao Paulo, y que en México, verdaderamente en contra de los intereses de los mexicanos, el señor López Obrador y el halcón de Marcelo Ebrard le están brindando refugio político a un verdadero asesino. Bueno, aquí pueden ver las instalaciones. Verdaderamente nos da gusto. Hemos saludado a todos los soldados. Aquí estamos todos nosotros, compañeros, y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Vamos a entregar este documento que reconoce la fuerza y la lealtad. A ver, Toño. A ver, párame esta grosería. Es enfermo. Para que vean el nivel de pobreza espiritual y política, el debate tan bajo. Vamos a tumbar al ganso bolivariano. Le doy la bienvenida también a nuestro corresponsal en Palacio Nacional, Rafa Herrera, quien tenía preparada precisamente una pregunta en relación a esto, a las declaraciones de Fox. Ya platico contigo, mi querido Rafa. Primero, buenos días. Muy buenos días, Vicente, Toño, Ceci, don David, todo el equipo de Sin Censura, y muy buenos días a toda la gente que nos ve en el 8.1 y también en YouTube en Sin Censura. Muy buenos días. No es poca cosa, Toño, ¿eh? Yo insisto, porque la gente lo toma a burla. No, son miles de personas las que forman parte de este Congreso Ciudadano y se han creído en las mentiras y en las locuras de Gilberto Lozano. Con mucho respeto lo digo. No, Vicente, y está en la Constitución la traición a la patria, y por supuesto que está en el Código Penal Federal, en el título primero, delitos contra la seguridad de la nación, en el capítulo primero, traición a la patria, es el artículo 123 del Código Penal Federal. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano nada más, que cometa la traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Y hay muchas, pero la que me llama más la atención es el párrafo 15, de que habla de cometa declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración, que sería en todo caso pues lo que está buscando Gilberto Lozano. Ya se ha convertido, o sea, él ya es un delincuente. Está casi que declarando la guerra al Estado mexicano. Y hay muchísimas más partes que tenemos que analizar de este artículo y que es importante que podamos concientizar. Se está llamando no sé si sea desde la enfermedad,
si sea desde el odio, pero se está llamando a la violencia ya. Se está llamando a que nuestras Fuerzas Armadas, ese pueblo uniformado, yo estoy completamente de acuerdo, de las Fuerzas Armadas, se unan al conservadurismo absoluto, porque Gilberto Lozano es un ultraderechista, no se nos olvide esto, es ultraderechista, un hombre antiinmigrante que de hecho buscó que acusaran al presidente López Obrador de traición a la patria por el tránsito que estaban haciendo los inmigrantes por México, un hombre que ha expresado su racismo una y otra vez, un hombre de ultraderecha, llega a una base armada, es que eso es lo que me preocupa, lo que quiero dejar muy claro, a una base militar y trata de convencer a los soldados y a sus autoridades de que tomen las armas que les conferimos nosotros como mexicanos, porque los militares, los soldados, los marinos sirven a los mexicanos, tienen todo ese honor de servicio a México. Quiere Gilberto Lozano que tomen esas armas que con tanta responsabilidad llevan todos los militares, todos los marinos mexicanos, y le hagan la guerra a su propio gobierno, le hagan la guerra a su propio México. Eso, Vicente, me tiene muy preocupado. Y Toño, Rafa, muchas personas dicen, no seas exagerado, Vicente, no le des atención a Gilberto Lozano. ¿Así pensaron en Estados Unidos? Decían que Donald Trump era un payaso, un loco y la larga lista de cosas, y ahí está en la Casa Blanca. Y no le estoy dando la importancia a ese nivel a Gilberto Lozano, ni tampoco espero que las personas se alboroten nunca la violencia. De hecho, es lo que estamos precisamente señalando, el llamado a la violencia de Gilberto Lozano para tumbar, dice él, al ganso bolivariano. Pero sí creo que debería de investigarse, porque está camarón en esta realidad tan convulsionada en la que vivimos, Rafa. Sí, desgraciadamente este discurso se empieza a multiplicar. Ese es el tema, ese es el problema, donde tenemos que nosotros leer esos mensajes, donde tenemos que llamar a la ciudadanía precisamente a la no violencia, a no llegar a esos extremos. Desgraciadamente este tipo de personajes como Gilberto Lozano y otros más, que a lo mejor no lo dicen tan abiertamente, pues traen esta idea de conspiración, esta idea de golpe de Estado, esta idea de meter miedo a la gente, esta idea de inestabilidad en el país, solamente para perjudicar a un presidente que tiene una idea distinta. Yo pregunto, Vicente, Toño, a los expresidentes, un Calderón, un comandante Borolas, que metió la guerra contra el narco, que llevó a cientos de miles de muertos, ahí nadie decía nada, que no eran honestos. A un vómito de corrupción como Enrique Peña Nieto, que hizo y deshizo con tanta corrupción, violó derechos humanos, Ayotzinapa, y la corrupción brutal, nadie decía nada. Y ahora que tenemos un presidente abierto, honesto, que aunque le pegó lo de Culiacán, que le está pegando otros, y que puede ser un debate de que se hicieron las cosas bien o mal, pero él lo está abriendo, él se está abriendo y le dice, pues bueno, la regamos y tenemos que regular. Y precisamente por eso, Rafa, tú estabas preparado, me decías, para hacer una pregunta en torno a las declaraciones de Fox y en torno a esto de Gilberto Lozano en la mañanera. Yo sé que te van a criticar, yo sé que te van a llamar exagerado, pero el presidente fue el que puso el tema del golpe de Estado y que no habría las condiciones en México para que se repitiera un caso como el de Francisco I. Madero, quien fue asesinado. Pero pues tenemos que escuchar la opinión del presidente sobre estos discursitos que, si los vas poniendo juntos, yo creo que sí deben, a lo mejor, no sé si lleguen a preocupar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí alertar a las autoridades, porque, insisto, no es poca cosa. Son los focos rojos de alerta que decíamos la vez pasada, Vicente. No es posible que estos personajes fomenten este tipo, y desgraciadamente hay cada demente, cada loco que se lo puede tomar en serio, y lo vemos en otros países que desgraciadamente el discurso de odio, el discurso del racismo, del clasismo, pues repercute y eso permea a la sociedad. Eso empieza a hacer que muchos personajes digan, sí es cierto, López Obrador es un peligro. Ya pasó en el 2006, mucha gente se la creyó. Y otra cosa, Toño,
Si la derecha, si los conservadores, si en el PAN, solo como ejemplo en el PAN, o los chuchos, los galileos del PRD, o que se han convertido ahora en el cascajo 21, futuro 21, ¿no? Si tuvieran amor por México, también dirían, este discurso está mal, pero no lo van a hacer, lo van a subestimar, a desestimar, porque van a decir, no es tan importante este personaje. ¿Por qué? Porque va por su misma línea de considerar, como llaman estos señores, al ganso bolivariano, pues como basura. Pero bueno, ahí te la dejo esa de tarea. Si la derecha no considerara a López Obrador como enemigo, si la derecha nada más estuviera como rival político el presidente, saldrían a decir no, este discurso no, porque está promoviendo la violencia. Y desafortunadamente es un video que se ha viralizado. Y Vicente, Rafa, hay que también tomar en cuenta lo que ya pasó en Ecuador. Digo, en Bolivia, disculpe usted. Lo que ya ocurrió en Bolivia. Hoy tenemos preparados una serie de videos de gente que apoya al depuesto presidente Evo Morales. Indígenas, no en las decenas, Vicente, Rafa, público consentidor, no en los cientos, en los miles. Yo puedo decir cientos de miles saliendo a las calles a protestar este golpe de estado del que es víctima el presidente de Bolivia. En los cientos de miles, absolutamente. Y ahí nos damos cuenta como una pequeña fuerza de conservadores, con el apoyo, en este caso de la policía que tenían, y de las Fuerzas Armadas, consiguen dar un golpe de estado y poner a una presidenta interina que había sido sorprendida en otros momentos de hacer comentarios racistas en contra precisamente de los indígenas, de poner a una mujer que incluso dice, ya regresamos a Palacio Nacional con una Biblia, cuando, mire usted, yo soy muy católico, yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, pero una cosa es la religión, una cosa es mi amor por Dios, y otra cosa muy distinta es el gobierno tiene que estar separado. Bueno, así llegó esta señora con esto, una señora absolutamente conservadora, y me refiero a Yanine Áñez, a ese gobierno, incluso a criticar a López Obrador y a criticar a los mexicanos, así llegó a su gobierno. Quiero que tomemos en cuenta esto que ocurre en Bolivia para pensar que México no está, pues vamos, exento de ningún tipo de problemáticas. Yo decía hace algunos días que, bueno, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tienen que ser leales no solamente al pueblo de México, sino a su comandante supremo. Y bajo ese tenor, es como actúan las Fuerzas Armadas, y por eso es casi imposible que exista un golpe de Estado. Pero me puse a pensar durante estos días las últimas protestas de la Policía Federal ahí afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Policías federales, señoras y señores, así como los policías federales hicieron protestas en Bolivia, en México, el mismo día que llegó Evo Morales, como lo mencionaba el propio presidente López Obrador, una serie de protestas en las que veíamos que incluso agarraban a policías de la Ciudad de México, estos policías, los detenían, que no es detención, es secuestro, eso en todo caso, detenían y secuestraban a los policías, los desarmaban, y actuaban de una forma completamente represora, como manifestantes, como policías federales. Creo que tenemos que poner, mucha atención a todo esto, porque en efecto, la mayoría de la gente apoya a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, apoya la Cuarta Transformación, pero esos pequeñísimos grupos del conservadurismo que nadie sigue, siguen teniendo mucho poder, Vicente. Así es, mi querido Toño, y yo sé que ya estás cortando los momentos más importantes de esta mañanera para analizarlo, para desmenuzarlo con nuestra gente, así que déjame, si